¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Luis Arce Catacora, el presidente electo de Bolivia, está de acuerdo con el pedido de renuncia de Luis Almagro a la OEA. El presidente electo manifestó que están indignados con la organización y apoya la solicitud de México y el Grupo de Puebla. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, señaló que está de acuerdo con el pedido de México y el Grupo Puebla, que solicitaron que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dimita de su cargo debido al informe que presentó la institución sobre la auditoría realizada en las elecciones de 2019, que fueron anuladas por fraude electoral. Después de haber generado todos esos eventos que dieron lugar al golpe de Estado, que provocaron muertos, por supuesto que estoy de acuerdo con exigir la renuncia, sostuvo Luis Arce Catacora en una entrevista. Sobre las felicitaciones de Almagro a su triunfo en las juntas electorales, manifestó que es un insulto y que en el movimiento al socialismo están totalmente indignados. Fue un insulto para el pueblo boliviano que la OEA viniera prácticamente con la misma delegación del año pasado cuando hizo ese informe tan lapidario y vergonzoso, y se inmiscuyó en los asuntos de los bolivianos, violando la normativa de los observadores internacionales. No estamos felices de recibir ningún piropo de la OEA. Todo lo contrario, estamos indignados porque vinieron con la misma gente que el año pasado, señaló el candidato ganador a las elecciones nacionales, Luis Arce Catacora. Respecto a la auditoría de la OEA, este jueves Luis Almagro señaló que se determinó que hubo graves irregularidades en los comicios de 2019, que los principales hechos nunca fueron rebatidos. La alteración de las actas rellenadas, actas falsificadas, servidores ocultos que transmitían votos dentro del sistema, voto de personas fallecidas que aparecían como votantes, detalló Luis Almagro. No obstante, manifestó su voluntad de trabajar con el gobierno electo de Luis Arce Catacora. Pero Luis Arce Catacora, al igual que México, se suma al pedido de la renuncia de Luis Almagro de la OEA. Escuchemos las palabras de los representantes mexicanos cuando piden la renuncia de Luis Almagro y luego continuamos. Estimadas ministras y ministros, estimadas y estimados representantes, muy buen día. Es para mí un honor participar el 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en representación de mi país, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard. Nos reunimos en circunstancias inusuales por la pandemia de COVID-19, que ha representado un gran reto para el mundo y en particular para nuestro hemisferio. México participa en este evento para reafirmar su vocación multilateralista. Consideramos que la cooperación es un pilar esencial de la convivencia pacífica entre las naciones y de la búsqueda de soluciones a los retos comunes que enfrentamos. No es ajeno para México que en el hemisferio existen dificultades en el diálogo político que han detenido avances importantes en numerosos temas. Ante estos sucesos, la cuarta transformación de la vida pública de México, encabezada por el presidente López Obrador, siempre defenderá los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias y de respeto y protección y promoción de los derechos humanos. Por ello, reafirmamos la postura histórica de México en contra de las sanciones económicas y financieras unilaterales, implementadas como medio de presión. Las mayores víctimas de esta siempre son los más necesitados, razón, entre otras, que las vuelve inaceptables. México ha expresado en distintas ocasiones el deseo de que los pueblos de Nicaragua y Venezuela encuentren ellos mismos
pronto una salida pacífica y democrática a la situación que viven sus países, preservando en todo momento su legítimo derecho de decidir sobre su destino. México reitera su firme oposición a toda medida que busque excluir del diálogo político a un Estado miembro de nuestra organización. A México le preocupa también la tendencia reciente de extralimitar el carácter técnico de las misiones de observación electoral. Enfatizamos que el actuar de estas misiones debe ser de naturaleza imparcial, limitada a un acompañamiento logístico e institucional y que se conduzcan bajo los principios de racionalidad, transparencia, austeridad y rendición de cuentas. La democracia también se fortalece eliminando la corrupción. México renueva su compromiso en el combate a este flagelo mediante la incorporación de una ciudadanía activa y vigilante de los actos gubernamentales. En cuanto a derechos humanos, México mantiene su firme respaldo por los derechos de los pueblos indígenas, la población LGBT y la igualdad y equidad de género. Asimismo, México reafirma su apoyo total al sistema interamericano de derechos humanos y subraya la importancia de que se respete su autonomía. Mi país seguirá comprometido para fortalecer el trabajo de la Comisión y de la Corte. En materia de desarrollo integral, debemos seguir trabajando en el fortalecimiento de medidas para la gestión integral del riesgo de desastres, con el fin de hacer frente a las amenazas del cambio climático. No obstante, en materia de cooperación, es de llamar la atención la indiferencia con que la OEA se ha comportado en esta pandemia. Observamos con preocupación la falta de acciones concretas por parte de la Secretaría General durante esta emergencia sanitaria. Una indiferencia total. Señoras y señores, mi país reitera que la Secretaría General de la OEA debe actuar siempre dentro de su propio marco institucional y alejarse de cualquier pronunciamiento en nombre de la membresía. Somos los Estados miembros y no la Secretaría General los que decidimos el rumbo de la organización. En ese sentido, advertimos la configuración de un patrón de actuación preocupante por parte de la Secretaría General, consistente en utilizar sus facultades administrativas para la toma de decisiones políticas que impactan el rumbo de la organización sin someterlas previamente a la consideración de la membresía. Tales decisiones adolecen de un sustento jurídico y de la información necesaria que permita conocer su motivación y objetivos. Tal es el caso de la designación de un asesor especial sobre la responsabilidad de proteger. Este tema debió haber sido consultado y discutido de manera exhaustiva en el seno de la organización. México ve con suma preocupación este nombramiento. Observamos el mismo patrón en cuanto a la negativa de la Secretaría General de renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reiteramos con firmeza que esas acciones menoscaban la autonomía e independencia de la Comisión. De igual modo, corroboramos esta actuación en las elecciones de Bolivia en 2019, en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país y creó un entorno internacional de confrontación.
La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Ayer se cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador. A un año, el MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática, ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática que vivimos hoy en día en la región. México, en apego a su sólida tradición multilateralista y a sus principios constitucionales de política exterior, seguirá promoviendo el diálogo y la diplomacia como la mejor manera de buscar soluciones comunes y consensadas. Así lo hemos hecho al frente de la CELAC, por lo que agradecemos profundamente el voto de confianza de todos los países latinoamericanos y caribeños para seguir encabezándola el próximo año. Reiteramos el llamado de México para privilegiar la democracia y la unidad de los pueblos de América. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de los representantes mexicanos que exigen la renuncia de Luis Almagro por presuntamente plantear equivocadamente el informe del 2019 vinculadas a las elecciones de Bolivia. Luis Arce Catacora también pide la renuncia de Luis Almagro y dice que no le importan sus felicitaciones. No hubo ningún fraude, hubo todo un preparativo para un golpe de Estado, del cual la OEA lamentablemente formó parte, aseguró Luis Arce Catacora. El presidente electo también se sumó a las voces que piden la renuncia del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por su injerencia en las elecciones anuladas de 2019. Molesto con él, afirmó que no le importaban sus felicitaciones. Proclamado presidente este viernes por el Tribunal Supremo Electoral, por la obtención del 55.10% de la votación del domingo, el exministro de Economía, actual presidente electo, habló acerca de uno de los asuntos candentes en el país, sobre el papel de Luis Almagro en las elecciones anuladas de 2019, en las que presuntamente la misión de la OEA encontró actos dolosos de parte del movimiento al socialismo. Consultado Luis Arce Catacora si se sumaría a México y a Evo Morales, que pidieron la renuncia del secretario de organismos, respondió: yo creo que están claras las cosas, ahí estamos de acuerdo, no hubo ningún fraude, hubo todo un preparativo para un golpe de Estado, del cual la OEA lamentablemente formó parte. El presidente electo consideró que Luis Almagro se inmiscuyó, violó normativas bolivianas de todo organismo veedor en un tema electoral, se inmiscuyó en temas internos. Por supuesto que nosotros nos vamos a sumar, no estamos de acuerdo que un organismo importante esté en manos de la gente con la camiseta puesta de un partido político o una tendencia política en la región.
afirmó Luis Arce Catacora, cuyo juramento a sus funciones, según definió la Asamblea Legislativa, será este próximo 8 de noviembre. Que la OEA se inmiscuya en asuntos internos de un país se hizo en Bolivia. Imagínese que puede hacerlo con cualquier otro país y eso no podemos permitirlo, insistió Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora respondió estas preguntas. Usted también pide la renuncia de Luis Almagro y Luis Arce Catacora respondió, claro, por moral y ética debería renunciar. La pregunta, acaba de felicitarlo. Luis Arce Catacora respondió, no importa que me felicite, ¿usted cree que voy a felicitarlo a él? No, yo voy a ser objetivo y crítico a esa gestión. Si no se hubiera inmiscuido en asuntos internos, nosotros estuviéramos tranquilos. Se inmiscuyó en asuntos internos, por eso no estamos contentos. Por eso, cuando la OEA mandó esta comisión para estas elecciones, era un insulto al pueblo boliviano que la misma gente que participó en las elecciones del año pasado, con todo lo que ocurrió, vuelva otra vez como si nada hubiera pasado y nosotros tenemos que recibirlos. No estoy de acuerdo, solo este gobierno golpista es el que los recibió con los brazos abiertos, manifestó Luis Arce Catacora. En la misma línea de los pedidos de México y también de Evo Morales, Luis Arce Catacora se suma al pedido de la renuncia de Luis Almagro, representante de la OEA. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que Luis Almagro es un oportunista al presentarse los resultados de las elecciones generales en Bolivia o creen que debería mantenerse en la OEA? ¿Ustedes creen que Evo Morales, México y Luis Arce Catacora, el presidente electo, tienen razón al pedir la renuncia de Luis Almagro a la OEA, que en momentos se muestra afín al movimiento al socialismo y en otros momentos de cálculo político se muestra contrario? Y esta vez, una vez más, al ver que Luis Arce Catacora ganó las elecciones, mandó sus respectivas felicitaciones. Situación que fue cuestionada por México, por Evo Morales, por Luis Arce Catacora, por integrantes del movimiento al socialismo y algunos analistas políticos. Al respecto, les invitamos a dejar sus críticas y comentarios.